Bueno, a continuación vamos a ver el siguiente tema que también son ondas y el tema es el sonido. Vamos a ir dando características, vamos a ir viendo este, lo que son definiciones de lo que conlleva al sonido y comenzamos. Primero, el sonido lo va a estudiar la rama de la física que se llama acústica. La acústica es la rama de la física que va a estudiar todo lo referente al sonido y todos los fenómenos que se producen. Acústica. Bien. Dentro del sonido, primero debemos de entender qué lo produce. Para que exista sonido, se necesita que haya una fuente de vibración. El sonido se produce cuando algo está vibrando. Cuando algo vibra, hay sonido. Por ejemplo, si usted rasca las cuerdas de una guitarra, la vibración de las cuerdas va a producir el sonido. Cuando raspa las cuerdas de un violín con el arco, esa vibración, esa fricción que se da entre el arco y la cuerda de un violín, va a provocar que exista sonido. Cuando se toca lo que es un diapasón, el diapasón es una figurita más o menos así, que utilizan los músicos, es de metal. La golpean y esto empieza a vibrar. Eso genera un sonido. Entonces, todo lo que vibra es o va a producir un sonido. El sonido tiene que provenir de una fuente de vibración. ¿Okay? El sonido es una onda mecánica longitudinal. El sonido es una onda mecánica porque necesita material para viajar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hacemos vibrar de nuestra garganta las cuerdas vocales. Ellas vibran y al vibrar golpean las moléculas del aire. Entonces sale una molécula que va golpeando al aire y esa molécula golpea a la molécula que sigue y golpea a la molécula que sigue, a la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y así se va hasta que llegan las moléculas a golpear la membrana que tenemos en el oído y entonces esa membranita vibra y al vibrar manda la señal al cerebro que dice que hay un sonido. Si usted es observador y ve alguna bocina que esté funcionando, si usted lo observa va a ver que esa bocina, el cartón está vibrando. Esa vibración que emite el cartón es la que hace que llegue el sonido a todo el que lo escucha. Por lo tanto, es una onda mecánica. Necesita moléculas para ir golpeando y viajando. Y es longitudinal porque viaja en esa forma longitudinal. Viaja, golpea, regresa un poco, golpea la que sigue, regresa, golpea, golpea, golpea y así va avanzando la onda longitudinal, que en este caso es el sonido. Por lo tanto, concluimos, el sonido es una onda mecánica longitudinal. Dentro de también aquí en el sonido tenemos que existen varios tipos de sonido. En lo que nos respecta, vamos a manejarlo así. El sonido, como es una onda, entonces lo vamos a estar checando, midiendo con la frecuencia. La frecuencia es una característica del sonido que vamos a ver ahorita. Y el oído humano va a detectar frecuencias. El oído humano detecta frecuencias de 16 Hz hasta 20.000 Hz. 16 Hz es una frecuencia baja. Esos son los sonidos muy graves. Mientras que 20.000 Hz es una frecuencia muy alta y esos son los sonidos agudos. Los sonidos así chillones, esos son frecuencias altas. Si estuviéramos en una bocina
Por ejemplo, hay en los concursos de carros que les ponen mucho sonido. Los sonidos graves, los que le llaman los bajos o subwoofer, son estos, pues se llaman bajos porque es de baja frecuencia. Y los sonidos altos como los tweeter que le llaman, los sonidos que se escucha como si estuvieran chistando, así, pss, 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 ellos alcanzan estas frecuencias. Todo esto es un rango de frecuencias que el oído humano sano puede escuchar. Por ejemplo, las personas ya más grandes, más adultas, señores mayores, empieza a fallar un poquito el oído y ya no alcanzan a percibir los 20.000 Hz. Escuchan menos. Mientras que los sonidos bajos a veces son tan bajos que ya no los escuchamos, solo percibimos la vibración, porque las frecuencias bajas requieren mucha energía para poder viajar. En la naturaleza podemos encontrar los sonidos más bajos 16, por ejemplo los elefantes, ese sonido característico que parece como trompa, que como trompeta, perdón, es un sonido en medio de este rango. Pero ellos emiten sonidos infrasónicos, más abajo de 16, que lo que hacen es que la tierra vibre. Y esa vibración se va viajando 2-3 kilómetros y se comunican con otros elefantes allá a la distancia, por efecto de la vibración por las frecuencias bajas. Nosotros podemos escuchar este rango, los humanos, pero los animalitos como los perros, gatos, ellos escuchan, dicen que hasta 45.000 Hz. Por eso a veces hay sonidos que nosotros no escuchamos. Si usted tiene una mascota, un perro, un gatito, obsérvelo y va a observar que de repente se pone atento y para las orejitas. ¿Por qué? Porque él está escuchando frecuencias más altas que nosotros. De hecho, de repente hay algunas películas que sacan un silbato para perros y lo suenan y pues nosotros no escuchamos nada. ¿Por qué no lo escuchamos? Pues porque no somos perros, porque no alcanzamos a escuchar frecuencias más altas que esto. Pero existen. Los animalitos tienen esa característica que ellos sí, perros y gatos, murciélagos, sí captan mayores frecuencias a estas. También tenemos que dentro de el sonido vamos a ver que llevan ciertas velocidades. Velocidad del sonido. Primero, el sonido, su velocidad va a depender de la temperatura que estemos en el aire. Por ejemplo, si vamos a usar la temperatura, existe una formulita que dice velocidad del sonido va a ser igual a 330 metros sobre segundo más 0.6 por la temperatura a la que estemos en grados centígrados. Les voy a poner un ejemplo aquí prácticamente. Si estuvieran ustedes ahí en su cuarto a 10 grados de temperatura, 10 grados centígrados, ¿cuál sería la velocidad del sonido ahí dentro de su cuarto? Pues multiplicaríamos 10 por 0.6, nos daría 6, más 330, la velocidad del sonido ahí en su cuarto sería 336 metros sobre segundo si estuvieran a una temperatura de 10 grados. Si estuvieran a una temperatura de 0 grados, que hiciera mucho frío ahí en su cuarto donde estén, entonces aquí sería 0 grados por 0.6 nos daría 0. 0 más 330, la velocidad del sonido sería a 330 metros sobre segundo. Eso es si queremos la velocidad del sonido exacta. Pero cuando nos preguntan cuál es la velocidad del sonido, así nada más por dar, cuando se da un valor estándar, el valor estándar de la velocidad del sonido se va a manejar como 340 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad del sonido que vamos a estar manejando si no nos piden con exactitud en un problema o si no nos dan la temperatura que hay a mediodía o a cualquier hora de la tarde. Si no nos menciona nada de temperatura, la velocidad del sonido la vamos a considerar como un estándar de 340 metros sobre segundo, pero ya sabemos que no es exacta, depende de la temperatura ambiente. Esta es la velocidad del sonido y voy a hacer la aclaración. La velocidad del sonido aquí es en el aire. En el aire es o aquí o aquí. Porque si hablamos de la velocidad del sonido en el agua, entonces ahí es aproximadamente de 1500
metros sobre segundo. ¿Por qué va mucho más rápido? ¿Por qué en el aire es 340 y en el agua 1500 metros sobre segundo? Pues porque las moléculas en el aire están muy separadas una de otra. De aquí a que viene una y golpea, y esa viene y golpea a la que está por acá, se va disipando rápido la energía. Mientras que en el agua las moléculas están más juntas y va golpeando rápidamente, entonces el sonido avanza mucho más rápido. Pero si tuviéramos la velocidad del sonido en un sólido, como el acero, entonces la velocidad del sonido sería aproximadamente de 5000 metros sobre segundo. Va bastante rápido. No sé si les haya tocado a ustedes ir a golpear ahí con una moneda la vía de un tren. Golpeenla y se escucha así como si fueran disparos, así como en las películas esas del espacio y la guerra de las galaxias. Así se escucha, porque el sonido va viajando muy rápido. Bien, nosotros vamos a estar manejando la velocidad del sonido en el aire. Esto ya nada más como un poquito de cultura general. Y hablando de cultura general, también cuando tenemos un objeto que viaja a la velocidad del sonido, se dice que va a velocidad Mach 1. Mach 1 es la velocidad del sonido, y esa velocidad es cuando un objeto, por ejemplo, hay unos carros que los diseñan para romper la velocidad del sonido y se llama, si alcanza una velocidad, la velocidad del sonido, se va a llamar velocidad Mach 1. Aquí está, velocidad Mach 1. Si fuera, por ejemplo, un avión de esos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que son aviones supersónicos que alcanzan más velocidad, por ejemplo, si el avión fuera a 2 veces la velocidad del sonido, que si traducimos 340 metros por segundo, kilómetros por hora, nos da un poquito más de 1200 kilómetros por hora. Vamos a redondearlo en 1200 kilómetros por hora. Entonces, si un avión viaja a 1200 kilómetros por hora, se dice que va a velocidad Mach 1. Si viaja el doble, o sea, si el avión va a 2400 kilómetros por hora, viaja Mach 2. Si viaja el triple, se llama Mach 3 y así sucesivamente. Los objetos que vienen del espacio, como los meteoritos, todo lo que cae, lo que vemos en la noche, las estrellas fugaces, que no son más que pequeños meteoritos que van entrando a la atmósfera de la Tierra y se van fundiendo, y lo que vemos, esas estrellitas, la piedra que se va quemando, ellos entran entre Mach 16 y Mach 25. Vienen a velocidades tremendamente grandes, por eso el aire, cuando el meteorito entra a la atmósfera de la Tierra, el aire los va quemando. Bien, entonces Mach 1, Mach 2, Mach 3, etc. Y aquí se produce un fenómeno muy extraño. Si fuera un avión, no soy bueno para dibujar, si fuera un avión que viene a velocidad Mach 1, cuando el avión alcanza esa velocidad, produce lo que se llama un estallido sónico. Provoca una explosión tremenda. Cuando un objeto rompe la barrera del sonido, produce una explosión que se llama un estallido sónico. Este avión se supone que ya va a más de la velocidad del sonido porque la acaba de romper, y sucede un fenómeno muy interesante. Cuando se da esta explosión, todo el mundo aquí abajo en la Tierra, en la ciudad donde esté ahí abajo, lo escucha y se va a escuchar un estruendo tremendo. A veces hasta rompe vidrios y demás. Pero los pilotos que van aquí en el avión, ellos no lo escuchan. ¿Por qué? Porque el sonido, mientras va viajando a aproximadamente 1200 kilómetros por hora, el avión ya va más rápido. Resulta que el sonido de la explosión nunca los va a alcanzar y ellos nunca escucharon nada. Ya se fueron. Ese es el fenómeno que se produce con la explosión sónica cuando un objeto alcanza la velocidad del sonido. O sea, cuando llega a Mach 1. Bien, ahora vamos a ver las características del sonido.
Son tres. La primera característica es el tono. La segunda característica es el timbre. Y la tercera característica es la sonoridad o intensidad. Muy simple. ¿Qué es el tono en un sonido? El tono no es más que la frecuencia. O sea, el tono es o escucho sonidos muy agudos, muy chillones, o escucho sonidos muy graves, así, muy roncos. Eso es el tono. Hace mucho tiempo en las grabadoras que vendían radios para escuchar cassette y otras cosas, otras tecnologías que ustedes ya no alcanzaron. Aparte de tener un botón de volumen, tenía un botón de tono. Y le giraba por un lado, escuchaba muy agudo. Y le giraba para otro lado, se escuchaba muy grave. Seleccionaba la frecuencia. Entonces el tono es la frecuencia. Hay frecuencias muy altas o hay frecuencias muy bajas. Esto lo determina el tono. Timbre. Aquí sí mucha atención. No hay así una definición tan clara, pero el timbre es característico, perdón, y lo voy a dejar así. El timbre es un sonido característico. El timbre es ese sonido que va a caracterizar o con el que usted va a relacionar una persona o un instrumento musical. Lo explico. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen algunos amigos, les presentan algunos amigos que son gemelos, son cuates, no sé cómo le diga usted. El caso es que ellos se ven idénticos y la primera vez que usted los ve, a lo mejor no le pasa a mí, sí, yo no distingo. Veo gemelos y yo no sé quién es uno y quién es otro. Para poderlos distinguir, tiene que pasar el tiempo y usted los tiene que ir conociendo. Entonces, cuando ya los conoce, de tanto que habla con uno y con otro, usted ya sabe quién es por el timbre de voz. Ya distingue ciertas características del sonido que tiene la voz de uno con el sonido que tiene la voz del otro. Cuando son así gemelos, son cuates, son mellizos, no sé cómo le llame. Ese timbre, o sea, ese sonido característico lo hace distinguir a uno de otro. De tal manera que si usted tiene algunos conocidos o familiares que son cuates, que son gemelos, mellizos, como usted le diga, y si uno de ellos, o mujer, lo que sea, le habla por la espalda y usted no lo ve, con el timbre de su voz, con ese sonido característico, usted lo identifica. Usted dice, ah, él es tal o es el otro. Bien, usted ya identificó el timbre de su voz, ese sonido característico. Vamos con un instrumento musical. Suponga que usted toca guitarra y tiene muchos años o mucho tiempo tocando su guitarra. Usted ya conoce el timbre de sonido de su guitarra. De tal forma que si alguien le hace un reto, a ver, ponte de espaldas, voy a tocar dos guitarras, la tuya y otra. Y si esa persona toca una guitarra que no es la suya, usted le va a decir, no, esa no es mi guitarra. Y cuando toque la guitarra que es la suya, usted la va a distinguir, esa es mi guitarra. ¿Por qué? Porque usted ya conoce el sonido característico de su guitarra. A eso se le llama el timbre. Es el sonido característico con el que usted distingue tal persona o tal instrumento musical. Bien, y por último, la sonoridad o intensidad del sonido. ¿A qué se refiere con la sonoridad o intensidad? Lo que conocemos como volumen. Le sube el volumen y se escucha muy intenso, se escucha muy fuerte el sonido. Le baja el volumen y se escucha muy bajito o casi no se escucha. Bien, esas son las características del sonido, tono, timbre y sonoridad. Bien muchachos, vamos a ponerle la pantalla completa para que copie las características principales del sonido. Y aquí se las dejo. Y hay que ir sacando también definiciones de todo esto. Bien, cópiela por favor.